el recurso por el que el mundo entero está dispuesto a matar. Durante siglos, la humanidad avanzó impulsada por la fuerza del viento, el agua y los músculos humanos. Pero todo cambió cuando una sustancia oscura, espesa y aparentemente insignificante comenzó a brotar del suelo. Nadie lo sabía aún, pero el petróleo estaba a punto de convertirse en el corazón invisible del mundo moderno. A mediados del siglo XIX, el descubrimiento del petróleo transformó la historia. Lo que empezó como una alternativa para iluminar lámparas, terminó impulsando la revolución industrial, acelerando la creación de fábricas, ciudades y nuevas formas de vida. El petróleo no solo dio energía, dio velocidad al mundo. Con el nacimiento del motor de combustión, el petróleo pasó a ser el combustible de automóviles, barcos, aviones y ejércitos. Las distancias se acortaron, el comercio global explotó y las naciones comenzaron a medir su poder no solo en ejércitos, sino en reservas petroleras. Desde ese momento, el petróleo dejó de ser un recurso más y se convirtió en una pieza clave del poder mundial. A lo largo del siglo XX, el petróleo fue protagonista silencioso de guerras, alianzas y conflictos geopolíticos. Imperios crecieron y cayeron alrededor de él. Países ricos en petróleo redefinieron su destino, mientras otros dependieron de su importación para sobrevivir. Sin anuncios ni titulares, el petróleo decidió el rumbo de la historia moderna, pero su importancia no termina en la energía. El petróleo está presente en plásticos, medicamentos, ropa, fertilizantes, tecnología, cosméticos y alimentos. Cada objeto cotidiano guarda una huella invisible de este recurso. Sin petróleo, el mundo tal como lo conocemos simplemente se detendría. Hoy, mientras el planeta busca energías alternativas y enfrenta el desafío del cambio climático, el petróleo sigue siendo el pilar central de la economía global. Aunque su futuro es incierto, su impacto en la historia es irreversible. Comprender la importancia del petróleo es entender cómo funciona el mundo, quién lo controla y hacia dónde se dirige. Esta no es solo la historia de un recurso natural, es la historia del poder, la ambición y el progreso humano. Porque cada vez que el petróleo cambió de manos, el mundo cambió de rumbo, en silencio, sin votaciones ni anuncios oficiales. El control del petróleo decidió qué países prosperaban y cuáles quedaban atrás. Quien dominaba el petróleo, dominaba la energía. Y quien dominaba la energía, dominaba el futuro. Durante décadas, el petróleo fue sinónimo de estabilidad y crecimiento, pero también de dependencia. Naciones enteras construyeron su economía sobre él, mientras otras quedaron atrapadas en una carrera constante por asegurar su suministro. Así nació una paradoja. El petróleo impulsó el desarrollo global, pero al mismo tiempo creó una fragilidad invisible que aún hoy define la política internacional. Cada crisis petrolera dejó una marca profunda. Cuando el flujo se interrumpía, las economías temblaban, los precios se disparaban y la vida cotidiana se volvía más costosa. De pronto, algo que nadie veía se convertía en el centro de todas las decisiones. El petróleo recordaba al mundo que, aunque invisible, seguía teniendo el control. Sin embargo, el petróleo no solo movió máquinas, moldeó mentalidades, redibujó fronteras, cambió la forma en que los países se relacionan entre sí. Alrededor de este recurso se construyeron alianzas estratégicas, se firmaron acuerdos secretos y se justificaron intervenciones que marcaron generaciones enteras. Pero toda historia de poder tiene un punto de quiebre. Hoy, el mundo enfrenta una pregunta que nunca antes había sido tan urgente. ¿Qué ocurre cuando el recurso que lo sostiene todo comienza a agotarse o a ser cuestionado? La transición hacia energías renovables no es solo un desafío tecnológico, es un cambio histórico comparable al nacimiento del petróleo mismo. Sin embargo, incluso en este nuevo escenario, el petróleo sigue marcando el ritmo. Las decisiones del presente aún giran alrededor de él, y su sombra
se proyecta sobre el futuro, porque aunque se hable de un mundo post-petróleo, la realidad es clara, todavía vivimos en la era del petróleo. Cada carretera, cada producto, cada cadena de suministro lleva su huella. Ignorar su importancia es ignorar cómo funciona realmente el mundo. Entender el petróleo no es defenderlo ni rechazarlo, es comprender la fuerza que ha movido al planeta durante más de un siglo y que aún no ha dicho su última palabra.